Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo estás? Bien, un gusto tener esta clase con usted. El gusto es mío siempre. Vamos a esperar 2 minutitos más. Damos 10 minutos para que todos puedan conectarse y arrancamos enseguida, ¿les parece? Vamos a irnos hasta las 4:30. Nos tomamos 5 minutitos de descanso y volvemos, ¿sí? Tenemos toda esta semana, tenemos como me pasaron el cronograma, tenemos lunes, martes, miércoles clase. El jueves tienen un repaso, yo les voy a pasar todo el material, va a estar también en la plataforma. Y el viernes es el examen de evaluación sobre el módulo. Entonces creo que eso ya todos manejan. No sé si Perfecto. hay alguien más en la sala de espera. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por la información. Dale. Bueno, arrancamos en 2 minutitos, ¿sí? Y 10 arrancamos puntualmente. Vamos a esperar que se conecten más. Bueno, ¿cómo están, chicos? Eh, Vamos a empezar esta semana un poquitito con el tema de lo que es el marco legal. Eh, Vamos a hacer un poquitito, un poco dinámico la clase. Veo que están 33 conectados. Por favor, avísenle a sus compañeros, instenle por favor a que ellos puedan participar porque también lo que vamos a ir diciendo dentro de la clase va a entrar como pregunta, o sea, no solamente en el material, sino que también lo que se vaya desarrollando podamos utilizar como tema del desarrollo de examen. Así que necesariamente esto, como está grabado, van a tener que ver también las grabaciones en las clases para poder repasarlo. No nos vamos a extender mucho, vamos a llegar también tipo a las 5 o 5:30, para no hacer tampoco tan extensa la exposición y ustedes puedan ver y repasar las grabaciones que el instituto nos provee a través de su plataforma. Bueno, vamos a empezar un poquitito. Para las personas que no me conocen, yo soy el profesor Federico Agüero. Voy a estar desarrollando, actualmente soy coordinador general de procedimiento de las normas de requisitos mínimos MESIP para las instituciones públicas en la justicia electoral. Eh, Pasé por varios cargos ya de la justicia. Eh, Estuve muchísimo tiempo trabajando en la parte jurisdiccional, también en la parte contenciosa administrativa y en la parte administrativa del desarrollo de los procedimientos electorales. Bueno, comenzamos.
nuestro marco legal, vamos a hacer algo, vamos a ir un poquitito de lo más básico a lo más complicado. Yo sé que algunos no tienen la rama de la parte jurídica o están siendo estudiantes recién. Si ustedes quieren preguntar algo en el desarrollo de las clases, como no les puedo ver a todos, por favor me dicen, activan su micrófono, me dicen su nombre y tratamos de evacuar las preguntas que hagan, ¿sí? Bueno, Buenas tardes, ¿qué tal, profesor? ¿cómo estamos? ¿Tu Me nombre? presento, Juan Rojas hoy. Hay momentos, no sé si es mi internet nomás, pero hay momentos que sale entrecortado, profesor. Bueno, ¿para todo es así también o solamente para Juan? ¿Me escuchan bien? Yo lo escucho bien, doctor. Bueno, creo, Juan, que tendrías que moverte del lugar para ver el tema de tu recepción de señal a lo mejor, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar, ¿sí? No se preocupen, igual esta grabación va a estar en la plataforma y lo van a poder ver si es que de repente sale entrecortado para ustedes y lo van a poder ver en forma nítida. Bueno, vamos a empezar un poquitito. Vamos a hacer una pequeña y breve referencia al derecho electoral y sus principios. Antes de hablar, antes de tocar justamente lo que es el marco legal, nosotros tenemos que hablar de cuáles son los principios rectores para poder entender la forma de aplicación de ciertas normas dentro del proceso electoral. Y justamente tenemos que saber de dónde viene el derecho electoral. Y tenemos que conocer que el derecho electoral es la rama del derecho público integrado por un conjunto de principios y normas justamente que regulan la participación de ciudadanos en la formación de autoridades de origen popular. Los derechos emergentes de dicha participación, la formación, el funcionamiento de esos sujetos colectivos electorales y todas las sanciones a las infracciones cometidas durante el proceso electoral. También se lo define como un sistema de normas de derecho público que regula el deber del ciudadano de participar justamente de la formación del gobierno constitucional, el ejercicio tanto de derechos preelectorales como aquellos que nacen con el proceso electoral y también las penas que son correlativas a las infracciones criminales y administrativas concernientes a la materia electoral. Vamos a ir viendo nosotros un poquitito de cuál es la conjunción de todo esto. Y primero que nada, nosotros tenemos que hacer una aclaración sobre el derecho público. Y ahí vemos nosotros que el derecho público no se discute su aplicación. La ley dice una cosa y se tiene que aplicar. Justamente por eso escuchamos mucho que el órgano electoral es un órgano de cumplimiento, porque no se discute el cumplimiento de las normas electorales, solamente se aplica. Ahora, ¿qué es la justicia electoral? Antes de estudiar el marco normativo o el marco legal de algo, nosotros tenemos que conceptualizar para entender mejor. Y la expresión justicia electoral comprende todo lo relacionado con la actividad jurisdiccional, administrativo referente a las elecciones, justamente con el fin de garantizar la regularidad de las elecciones y que las mismas se ajusten a derecho y por sobre todo a los principios de nuestra Constitución Nacional. Todo emerge justamente de ella, ¿verdad? Los principios electorales, los principios rectores de la democracia rigen y nos enmarcan a nosotros lo que dice la Constitución. Les pido por favor que traten de no activar su micrófono si no tienen ninguna pregunta, por favor, ¿sí? Bueno, continuamos. Vuelvo a repetir, si tienen alguna consulta, alguna acotación, algún comentario, deténganme y seguimos la clase, ¿sí? Bueno, por lo esencial y la esencial importancia que reviste para la vida política de un país, la organización de las elecciones populares y las decisiones en torno al resultado de las mismas, la Constitución Nacional, es la que establece un órgano como autoridad de más alto rango para que justamente ejerza esa función electoral. Y según lo expuesto, el organismo máximo en cuanto a las elecciones en la Constitución tiene la denominación de Tribunal Superior de Justicia Electoral. Esta es la que se encarga de todo el proceso de elecciones y aún adquiere atribuciones enlazadas como son las de la Codirección de Registro Civil de las Personas
y la Codirección de Identificaciones de la Policía Nacional dependiente de la Dirección de Registro Electoral. Designa las demás autoridades también administrativas que le siguen en jerarquía para la organización y decisiones con respecto a la elección. A ver, me aguantan un ratito, a ver. ¿Quién tiene activado su micrófono? Por favor, Jorge, si puedes silenciar tu micrófono si es que no tenés ninguna consulta, te voy a agradecer. A ver, ahí estamos. Bueno, bueno, para la consolidación democrática, la justicia electoral, y ahí vamos nosotros, yo sé que es, para muchos es muy recurrente escuchar esto, sin embargo, cabe siempre la aclaración, no debemos confundir justicia electoral con lo que es el Tribunal Superior, ya lo vamos a explicar más adelante el por qué. Pero para la conciliación la consolidación de la democracia, justamente la justicia electoral es la que tiene el rol importante para fortalecer la institucionalidad de la República determinada por la voluntad del pueblo, ejercida justamente a través del sufragio, al igual que el derecho privado representa por las organizaciones intermedias. El Tribunal Superior de Justicia Electoral es la autoridad suprema en materia electoral y será responsable de la dirección y fiscalización del registro electoral y la administración de los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación para fines electorales. Esto estará compuesto por 3 miembros, quienes serán elegidos y removidos de la forma establecida para los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, nosotros vamos a estudiar, vamos a revisar, vamos a analizar justamente dos leyes fundamentales. Vamos a hablar de la 635 y la 834. Ese es nuestro marco normativo. Vamos a hablar de ciertas cuestiones porque el tiempo apremia. Vamos a tratar de tocar cuestiones bastante puntuales para que ustedes puedan conocer lo más importante en la aplicación del marco normativo electoral, porque en este tiempo corto que tenemos no vamos a poder tocar las leyes en su totalidad. Bueno, primero que nada, nosotros como estamos hablando de la ley 635 en su artículo cuarto, habla de la composición y dice expresamente que el Tribunal Superior de Justicia Electoral se compone de 3 miembros y que son elegidos de conformidad a lo establecido por la Constitución, quienes prestan juramento o promesa ante la Cámara de Senadores. El Tribunal Superior designa en forma anual de entre sus miembros a un presidente y un vicepresidente. El presidente tiene un rol fundamental dentro de la justicia electoral, ya que él ejerce la representación legal de la justicia electoral y también supervisa administrativamente a la institución. En cuanto a su naturaleza, el artículo quinto establece que el Tribunal Superior de Justicia Electoral es la autoridad suprema en la materia electoral y contra sus resoluciones solo cabe la acción de inconstitucionalidad. Este, por ley, tiene su sede en la capital de la República y ejerce su competencia en todo el territorio nacional. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia Electoral también es responsable de la dirección y fiscalización del registro electoral y la administración de los recursos que sean asignados en el presupuesto general de la Nación para fines electorales. Para aquellos que no los conocen, actualmente, y me cabe a mí siempre señalar esto, no están nomás en orden ahí, pero bueno, para que ustedes puedan verlos, y aquellos que no lo conocen, hoy actualmente el Tribunal Superior de Justicia Electoral está conformado por 3 miembros. El presidente lo ejerce, o la presidencia la ejerce actualmente el doctor César Emilio Rosell. El doctor Jaime José Bestarushek es el vicepresidente actual y el doctor Jorge Enrique Boarín está fungiendo como miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral actualmente en razón
a una resolución que ellos emanaron justamente para elegir entre ellos un presidente, un vicepresidente y un miembro como así lo establece la ley. Bueno, yo sé que ustedes tocaron un poco de historia con el doctor Gustavo, entonces no vamos a ahondar mucho en eso, pero tenemos que ver la evolución del derecho electoral para lo que nos va a venir los días de clase que vamos a tener. Y aquí nosotros vemos que la evolución del derecho electoral justamente se vincula con la aparición de primeras elecciones para integrar las funciones públicas. Habida cuenta de que la finalidad esencial de esta rama del derecho es justamente regular la participación eleccionaria. En ese sentido, los primeros antecedentes eleccionarios que se conocen en la antigüedad y a los que se pueden atribuir las primeras manifestaciones de derecho electoral son los comicios romanos y las eclesias de la Edad griega, ¿verdad? En la Edad Media, la lucha por la vigencia de los derechos políticos de participar justamente en estos asuntos públicos fue emprendida por los publicistas como una resistencia contra la tiranía y que despertó la conciencia del ciudadano de participar justamente en las decisiones políticas de la sociedad. Ahora, evolucionó tanto el derecho electoral que actualmente se interrelaciona con otras ciencias o disciplinas jurídicas. Y aquí vemos y tenemos que aclarar que el derecho es un orden jurídico unitario, pero dentro de la unidad de este derecho es posible apreciar una estrecha vinculación de un sector del mismo con otras disciplinas jurídicas. En ese sentido, la vinculación más estrecha del derecho electoral es con los que estamos citando aquí en la presentación de hoy. Por ejemplo, con el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho procesal civil, el derecho penal y procesal penal. Actualmente con las leyes especiales, por ejemplo, de acceso a información pública, la rendición de cuentas, la ley de financiamiento político, entre otras. Todas estas eh, disciplinas hacen o complementan al derecho electoral. Una de ellas, las personas que están dentro del ambiente jurisdiccional, también de la ley de la función pública, se mete un poquitito dentro de lo que es eh, la parte jurisdiccional, que también hace parte del derecho electoral, porque hay un articulado o un artículo con una ley que amplía justamente eso, donde nos trae lo contencioso administrativo para que los tribunales entiendan en el fuero electoral ciertas cuestiones administrativas. Por eso decimos que hay una interrelación con otras disciplinas jurídicas con el derecho electoral. Ahora, hablemos un poco de las fuentes del derecho. El concepto, primero que nada, es algo que a mí me gusta y me fascina luego dar ante cualquier tipo de duda, porque si no conocemos el concepto o el alcance de lo que vamos a estudiar, podemos hacer una mala interpretación de cualquier estudio que hagamos sobre la ciencia. Entonces, primero que nada, por fuente de derecho, ¿qué es lo que entendemos? Y se entiende de dónde brota el derecho, y en este caso el lugar donde se originan las normas de derecho electoral. Las fuentes de derecho electoral son los modos de producción de las normas jurídicas de relevancia en el sector electoral, que justamente comprenden tanto las normas constitucionales como legales que estén vinculadas a la participación de los ciudadanos en justamente lo que habíamos dicho anteriormente, en la formación de las autoridades de manera electiva. Eso es la fuente principal del derecho electoral. Ahora, esto otra vez tienen una clasificación. ¿Cuál es esa clasificación? La primera de ellas es la fuente material. Esta está conformada por los hechos sociales, económicos, culturales y políticos que están siendo protagonizados por el pueblo y que son aprendidos por el constituyente o legislador y lo plasman en una norma jurídica. Ahí la norma jurídica se vuelve una fuente material justamente para el derecho electoral. Las fuentes formales son las normas jurídicas de carácter obligatorio que constituyen el derecho positivo electoral de un país y se hayan comprendido por las normas constitucionales que estén vinculadas al derecho electoral.
el Código Electoral, la ley que reglamenta la justicia electoral y todas las normas especiales que vinculan al proceso electoral, como los estatutos de los partidos o movimientos políticos, los reglamentos internos de los órganos públicos de carácter electivo, los reglamentos electorales de las organizaciones intermedias, etcétera. Ahora, estas fuentes formales otra vez van en generales. ¿Por qué? Porque aquí la clasificación de las fuentes formales generales surge del criterio de estas disposiciones que son aplicadas en otras ramas del derecho. Y las fuentes formales generales son las siguientes. La primera de ellas es justamente la normativa constitucional, con especialidad en lo que referente a los principios fundamentales vinculados al proceso eleccionario, los derechos políticos y la que regula la organización de la justicia electoral. Bueno, por otro lado tenemos al Código Electoral en sí, que regula el derecho electoral sustantivo en cuanto confiere a los derechos a la participación ciudadana en la formación de las autoridades electivas. También estas disposiciones son aplicables a las organizaciones intermedias en todo lo que tenga que ver con sus procesos electorales. Y luego tenemos a la Ley 635 del año 95 que reglamenta la justicia electoral. Esta disposición normativa regula la organización de la jurisdicción electoral y los distintos procesos judiciales en el ámbito electoral y es también de aplicación a las organizaciones intermedias. Vamos nosotros un poquitito a las fuentes formales especiales. Y la adjudicación del carácter de fuente formal especial a las normativas que justamente provienen de los sujetos electorales surge del criterio de que estas normativas solo son aplicables en el ámbito electoral a los partidos, ya sean los estatutos de los partidos políticos, los reglamentos de los partidos o movimientos, las resoluciones, los acuerdos que instrumentan las alianzas políticas y el acuerdo que instrumenta justamente una figura bastante novedosa que es la concertación electoral. Como fuente también tenemos que mencionar la jurisprudencia y la doctrina. Ahora, nosotros tenemos que resaltar que la jurisprudencia es la forma en que los tribunales de justicia resuelven de forma constante determinados conflictos sometidos ante los órganos judiciales. En ese sentido, las decisiones judiciales dictadas la Corte Suprema de Justicia, que tiene competencia para entender sobre la constitucionalidad de las decisiones de la justicia electoral, se constituye en una fuente importante para el derecho electoral. Es más, cuando la Corte Suprema de Justicia declara la inconstitucionalidad de una norma, se debe considerar como fuente formal del derecho electoral por imperio del 137 de la Constitución. Ahí en ese sentido tenemos que aclarar muy bien. Jurisprudencia, Corte Suprema de Justicia. Los fallos judiciales son precedentes judiciales. Entonces, no confundir en ese sentido. También las decisiones de los órganos electorales, sean ellos sean el Tribunal Superior de Justicia Electoral, los tribunales, constituyen fuentes de información de trascendencia para el derecho electoral porque generan precedentes electorales, los cuales ven o determinan una forma de fallo de parte justamente de esos órganos. Y por otro lado, a la fuente tenemos justamente a la doctrina, que son los estudios de notoriedad académica efectuados por especialistas en la materia, que no tienen un carácter netamente vinculante, pero ayudan justamente a que se puedan interpretar de manera más inequívoca las normativas de carácter electoral. Por eso en las sentencias o las resoluciones o los fundamentos que tengan estos órganos jurisdiccionales suelen mencionar este tipo de estudios de notoriedad académica para dar sustento y fundamento justamente a las decisiones que puedan emanar de ellos. Ahora pasemos un poquitito más y hablemos ya de los principios fundamentales. Bueno, en este sentido, los principios fundamentales constituyen los fundamentos de la estructura del Estado paraguayo. Son las decisiones ideológicas de los constituyentes en que se basa la organización del Estado. Estos principios fundamentales están vinculados al derecho electoral, son los siguientes: el principio republicano,
que habla de que la república es un modelo de organización del gobierno de un Estado que parte de la base de que el mismo pertenece al pueblo. Etimológicamente significa cosa de todos o de pueblo, lo que supone que el Estado pertenece al pueblo que lo organiza. La república, como modelo de organización del gobierno de un Estado, nace justamente como oposición a la forma monárquica del gobierno. En la monarquía, la forma de acceso al poder es por el sistema de progenitura, mientras que en un gobierno republicano es lo que hoy tenemos, es justamente por medio de la voluntad popular. Bueno, sigo. El, el principio democrático habla justamente que la democracia, primero que nada, etimológicamente debemos significar gobierno del pueblo, implica una modalidad en que el pueblo ejerce el gobierno en la sociedad en la que vive. Él podrá ejercer el gobierno en una forma directa, modalidad del ejercicio del poder que en la actitud resulta impracticable, o por medio de sus representantes. En ambos supuestos resulta ineludible que las decisiones del pueblo sean tomadas justamente por decisiones. Ahora, pasemos un poquitito nosotros a hablar de lo que es los principios generales. Los principios generales, ahí nosotros vemos que son los que integran todo ordenamiento jurídico, y en este caso tenemos que citar los generales que van primero. El principio de igualdad es un principio justamente que tiene el origen o tiene un orden jurídico general que implica la interdicción de todo tipo de discriminación arbitraria o irracional, y este principio proyecta en varios aspectos del derecho electoral, tales como la igualdad en la competencia electoral, igualdad en el ejercicio de sufragio y el acceso a los cargos públicos. En ese sentido, nosotros vemos que el principio de igualdad es justamente y implica a que los órganos competentes tengan en cuenta esto para justamente, como dice nuestra premisa, evitar que haya un tipo de discriminación arbitraria o que sea algo irracional, para que se cumplan estos preceptos de igualdad de competencia, el ejercicio del sufragio y el acceso a los cargos públicos. Por eso hablamos de una interdicción justamente de todo tipo de discriminación. Tenemos el segundo principio que tenemos que hablar, que es el principio de legalidad. El derecho electoral, justamente como habíamos hablado al comienzo, como es una rama del derecho público, circunstancia por la que los sujetos del proceso electoral, los actos electorales que se realizan, deben hacerlo dentro del marco de dicho proceso y adecuarse estrictamente al principio de legalidad. Es decir, que todas las actuaciones realizadas dentro del marco del proceso electoral deben estar enmarcadas directamente en lo que exige la ley. El principio de independencia del órgano judicial electoral. Y aquí hablamos nosotros que la independencia institucional y personal de los miembros que componen los órganos judiciales constituyen uno de los principios generales del Poder Judicial. La garantía de independencia del órgano electoral reviste de singularidad e importancia, porque la función de dirimir los conflictos relacionados a la conformación de los poderes públicos más importantes por el origen representativo de los mismos. Aquí nosotros hablamos justamente que la independencia de ellos es crucial, porque son ellos los que van a decidir sobre algún conflicto o que pueda subsistir un conflicto, son ellos los que tienen que resolver cómo y de la mejor manera, aplicando lo que dice la ley sin injerencia de ningún órgano externo a su sano criterio. Sin embargo, ahora tenemos también los principios especiales. Y aquí, por ejemplo, vemos el principio favorable a la participación electoral. Esto aplicado muy correctamente a la última sentencia que tuvimos justamente de la liberación o de la utilización del padrón abierto, ¿verdad? Que fue tenido muy en cuenta justamente este principio, y esto es una regla de interpretación de las normativas electorales que implica que en el caso de plantearse dudas en la interpretación de las normas electorales, los órganos judiciales deben justamente acoger la solución que sea más favorable a la participación en el proceso electoral. El
La regla por excelencia ante una duda es la participación, no la restricción de la participación. Eso es lo que nos dice justamente este principio de participación electoral. El principio de la imparcialidad de los órganos electorales se conoce también en el ámbito electoral como principio de neutralidad. Este es una directiva de los órganos del Estado encargados justamente de la administración electoral y los órganos judiciales electorales para que su actuación se vea encuadrada dentro de la objetividad y sin favoritismo hacia ninguno de los sujetos que intervengan dentro del proceso electoral. ¿Qué hora es? Bueno, 2 minutitos más y entramos en un pequeño receso, ¿sí? Ahora, hablemos nosotros un poquitito del principio de proporcionalidad. Este justamente es la fórmula de distribución para los cargos, justamente los órganos colegiados de representación popular. Esta fórmula de distribución se halla establecida justamente en el artículo 118 de la Constitución, que adopta nuestro sistema, que es de representación proporcional, sin adherirse a un sistema distributivo determinado. El Código Electoral, ahí se adhiera a la fórmula distributiva ideada por el matemático Víctor Dom, conforme a lo dispuesto en el artículo 258. Y ahí es donde nosotros usamos el sistema DOM para justamente la distribución de escaños electorales, justamente de los órganos colegiados de representación popular. Ahora, el principio mayoritario. En este principio mayoritario es otra fórmula de distribución de los cargos. El principio mayoritario puede ser absoluto o simple. El absoluto requiere para la adjudicación de los cargos justamente la obtención de la mitad más uno de las preferencias de los electores, y el simple requiere solamente haber obtenido más de los votos que el inmediato competidor, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer 2 clases por día para poder completar bien las 6 clases de módulo. Entramos en un receso de 10 minutitos y continuamos, ¿les parece? Salvo que tengan alguna consulta ahora en este momento. Bueno, entramos en un receso de 10 minutos, volvemos enseguida, ¿sí? Empezamos ya con la clase número 2. Profe, una pregunta al profesor o a los compañeros si por ahí algunos tienen conocimiento. La decisión de los tres ministros de la Corte eh, de que representen a los tres partidos mayoritarios o de mayor representación en el Parlamento, ¿eso está fundado en la ley o es un acuerdo nada más entre los partidos políticos? No sé si eso puede responder el profesor o alguno de los compañeros que tengan conocimiento al respecto. Buenas, creo que hubo una pregunta. Si me pueden, por favor, repetir la pregunta. Sí, profe, en relación a los ministros Tu de nombre, corte, tu nombre, ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral,
¿Tu nombre me podrías decir, por Es favor? Rubén Benítez. Ok, fantástico, Rubén. Decime, te escucho. Sí, creo que la representación, creo que los representantes, los tres ministros representan en cierta medida a los tres agrupaciones, partidos políticos de mayor representación en el Congreso. Eso, en base a una ley, a un artículo de una ley, o es un acuerdo que llegaron los Bueno, políticos. Rubén, Rubén, yo voy a hablar no de la parte política, sino de la parte legal, ¿sí? Es una pregunta bastante recurrente que yo tengo en todos los cursos donde damos este tipo de charlas o capacitaciones o también donde tenemos en forma semestral algunos cursos, ¿verdad? En este sentido, lo que te puedo decir es que la ley establece un sistema de concurso público de oposición que establece las reglas justamente por el órgano constitucional competente para el llamado a estos cargos, ¿verdad? El sistema, como nosotros habíamos visto, voy a tratar de volver a la presentación, es justamente lo establecido por ley, la forma de elección justamente del Tribunal Superior de Justicia Electoral es por ese concurso de oposición. No establece ningún tipo de normativa para que haya ese tipo de distribución. Gracias. Para ese tipo de distribución. Entonces yo solamente me puedo delimitar a hablar lo que dice la ley en ese sentido, ¿sí? Ahora, los acuerdos políticos o la representación de justamente de este tribunal, tengo que quedarme con lo que dice la ley, ¿sí? Rubén, ¿estás ahí? No sé qué le pasó a nuestro compañero, creo que, a ver, ahí, Rubén, creo que respondí tu pregunta, Rubén. Bueno, yo voy a aclarar una cuestión. Hay un debate, esa pregunta que el compañero hizo es justamente es un análisis de derecho político. Como yo también enseño derecho político, quiero hacer referencia a que hay una mezcolanza de ideas en este sentido, por eso no quiero entrar a debatir en la representación política que puedan tener órganos gubernamentales, ¿verdad? Porque esa es una cuestión que hay que debatir un poco más el porqué de eso. Sin embargo, hoy nosotros, como nuestra materia es el marco legal, debemos irnos a hablar solamente de lo que dice la ley. Y la ley expresamente habla que el Tribunal Superior de Justicia Electoral se compone de tres miembros, que son elegidos de conformidad a lo establecido en la Constitución. Y ahí hay una serie de requisitos que más adelante vamos a mostrar cómo hacen, cuáles son los requisitos, cómo se hace esa conformación de ternas, cómo son destituidos los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral y ante quién presta un juramento, como ya habíamos mencionado. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a encuadrarnos para no desviarnos de los temas, ¿sí? Yo sé que es un poco interesante, o es muy interesante, mejor dicho, hablar de esas cuestiones, pero vamos a ceñirnos lo que es nuestra materia, que es el marco legal, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra consulta, duda?
Bueno, vamos a arrancar en 5 minutitos, ¿sí? Ya que no hay ninguna pregunta, quedo atento a cualquier consulta aquí, ¿sí? Me fui a traer un vasito de agua nada más, entonces 5 minutos y arrancamos, ¿sí? Para la clase ya número 2.
Bueno, vamos a seguir un poquitito, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquitito. Nosotros cada día que tengamos hoy vamos a hacer dos clases más o menos. Vamos a tratar de cumplir con el cronograma que tenemos establecido. Eh, Vamos a hacer dos clases por día para poder llegar a nuestra meta, ¿verdad? Bueno, ya hablamos nosotros de los principios, vamos a hablar un poco de las fuentes, ya hablamos también de las normas que rigen dentro de lo que es el tribunal, cómo está compuesto, hablamos de lo que es derecho electoral y ahora vamos a hablar un poquitito de lo que es la segunda ley, que es la 834 del año 96. Esta ley es la que establece el Código Electoral paraguayo. Justamente, esta ley habla en su primer artículo, habla de los principios fundamentales, en su capítulo 1 habla del derecho al sufragio. Y el artículo primero de esta ley dice que el sufragio es un derecho, es un deber y una función pública que habilita justamente al elector a participar en la constitución de autoridades electivas y en los referendos por intermedio de los partidos, movimientos políticos o alianzas de conformidad a la ley. Aquí vamos viendo cómo justamente los principios rectores que estábamos hablando, fundamentales y especiales, van teniendo una connotación ya dentro de lo que es nuestra ley electoral. Ahora, vamos a hablar un poquitito de quiénes lo que son electores. Y son electores todos los ciudadanos paraguayos radicados en el territorio nacional y actualmente ya con la actualización de la ley en el extranjero con radicación definitiva que hayan cumplido 18 años de edad, que reúnan requisitos exigidos por la ley y que estén inscritos justamente en el registro cívico permanente. Esto nosotros vamos a hacer una diferenciación, ya que me avisan que dentro del curso hay gente dentro y fuera de la institución. Vamos a hacer una connotación muy diferente que no hay que confundir en lo que es el registro cívico permanente y justamente lo que es el padrón electoral. Eso vamos a hablar un poco más adelante. Ahora, nadie puede impedir, coartar o perturbar el ejercicio del sufragio. Las autoridades están obligadas justamente a garantizar la libertad y transparencia del sufragio y facilitar el ejercicio. Todos los infractores serán sancionados de conformidad a la ley. Vamos a hablar también un poquitito de la connotación de sanción que tiene la ley electoral a los efectos de ver dónde se tramitan, cómo se tramitan y vamos a hablar una pequeña parte de lo que es delitos y faltas electorales. Nosotros vamos a hablar dónde derivan y qué connotación tienen justamente eh, las implicancias de las sanciones que puedan derivar de una actividad en el fuero electoral. Ahora, hablemos nosotros primeramente del principio o los principios del voto. Y aquí tenemos una conjunción de varios principios que habla primero que es universal, es libre, es directo, es igual, secreto, personal e intransferible. Aquí tenemos una serie de principios que nosotros tenemos que ver y conocer justamente, que son estos que acabamos de citar. En el caso de una duda en la interpretación del código, justamente siempre se va a estar más favorable a la validez del voto, a la vigencia del régimen democrático representativo, participativo y pluralista, en el que está inspirado justamente a asegurar la expresión auténtica de la voluntad popular. El ejercicio del sufragio constituye una obligación para todos los ciudadanos que estén habilitados y cuyo incumplimiento tiene una sanción conforme a lo establecido en el artículo 332 del Código. Hablemos nosotros de los articulados ya que van en el capítulo segundo que hablan de las normas electorales. Y aquí vemos nosotros que las normas electorales, el artículo 5 habla justamente de la imparcialidad de todos los organismos del Estado, que es la norma de conducta que deben ceñirse rigurosamente todas las personas encargadas de cumplir cualquier función dentro del organismo electoral. Y aquí medio ya se responde o casi se responde completamente la pregunta del compañero al inicio, antes de la segunda clase, justamente que es la imparcialidad. O sea, no podemos decir nosotros estos, pero sí podemos tener una discusión bastante política, ¿verdad? Que no es tema ahora mismo de esta materia o de este módulo.
El artículo 6 habla justamente del secreto del voto y habla de lo fundamental que es para garantizar el derecho de cada ciudadano a la hora de votar libremente sin revelar la preferencia que tenga. La publicidad del escrutinio se garantiza justamente la transparencia del proceso. Las causales de inhabilidad e incompatibilidad son de interpretación restringida. Si es inhábil o es incompatible, no se discute su interpretación. Todo ciudadano puede elegir y ser elegido, mientras que la ley no limite expresamente ese derecho. Vamos a ver más adelante también cuáles son las causales de inhibición, de incompatibilidad y también cuáles son justamente esas limitaciones que la ley lo pone. Ahora, hablemos un poquitito para ir avanzando un poco más rápido. Hablemos del libro segundo, que habla de los partidos y movimientos políticos, que justamente habla de la Declaración Fundamental y la fundación, organización y funcionamiento y extinción de los partidos o movimientos políticos existentes o por medio de constituir o por constituirse se rigen justamente por normativas de este código. Todos los paraguayos de los 18 años de edad en el ejercicio de sufragio tienen garantizado el derecho de asociarse en partidos o movimientos políticos. El artículo 9 habla justamente que se garantiza a todos los partidos y movimientos políticos el derecho de su existencia, su inscripción, gobierno propio y libre funcionamiento conforme a las disposiciones de este código. Ahí tenemos que aclarar nosotros que los partidos y movimientos son personas jurídicas de derecho público interno. Tienen la finalidad de asegurar el interés del régimen democrático, la autenticidad del sistema representativo y la defensa de los derechos humanos. Porque este último, porque la elección de autoridades, el ser elegido o elegir, tiene una connotación netamente de derecho humano y está establecido en los pactos internacionales justamente que el Paraguay ha ratificado. Y eso lo vamos viendo conforme al artículo 137 de la Constitución, donde nos habla justamente del orden de prelación, donde lo pone en segundo grado justamente al derecho electoral, ¿verdad? Ahora, los partidos y movimientos políticos justamente adquieren su personería jurídica desde el reconocimiento por parte de la justicia electoral. A los efectos de la administración y disposición de su patrimonio, gozan de las prerrogativas propias de las personas de derecho privado. Vamos a ver cuando nosotros hablamos justamente de la interacción con otras disciplinas, vamos a tocar con qué otras disciplinas la conformación del derecho, la conformación, perdón, de los partidos políticos está inmiscuida. En este sentido, aquí vemos en los términos del capítulo segundo y tercero del título segundo del libro primero del Código Civil. Y vamos a tocar algunos ejemplos claros, concisos, justamente que vienen desarrollándose. A ver, tengo algo en el chat. Bueno, nada. Los partidos y movimientos políticos están subordinados a la Constitución y a las leyes. No pueden salir de esto. Deben acatar justamente las manifestaciones de la soberanía popular, defender los derechos humanos, respetar y hacer respetar el régimen democrático y el carácter no deliberante de las fuerzas públicas. No podrán constituir organizaciones paramilitares ni parapoliciales. Son los instrumentos a través de los cuales se orienta y se integra la voluntad política de la nación sin excluir justamente manifestaciones independientes. No se puede admitir la conformación o la formación y la existencia de ningún partido o movimiento político que auspicie el empleo de la violencia para modificar el orden jurídico de la República o la toma de poder. Todos los partidos políticos y movimientos son iguales ante la ley. Queda garantizado justamente el pluralismo ideológico y el pluripartidismo en la conformación de las voluntades políticas de la República. No se admite partidos ni movimientos políticos
que subordinen su acción política a directivas o instrucciones de organizaciones nacionales o del exterior que impidan o limiten la capacidad de autorregulación o autonomía de los mismos. Se garantiza la libre difusión de las ideas. Los ciudadanos pueden participar sin restricción alguna, tanto en el país como en el extranjero, de actividades de capacitación político-doctrinaria. Los partidos políticos se organizarán a nivel nacional, no siendo permitida la conformación de partidos políticos regionales. No obstante, podrán formarse transitoriamente movimientos políticos regionales para la presentación de candidaturas a gobernadores, juntas departamentales, intendentes y juntas municipales, que tienen justamente esta característica de ser justamente algo regional. Vamos a hablar un poquitito nosotros de la conformación o de la constitución de los partidos y movimientos políticos. Antes de empezar justamente eso, para las personas que no son de la justicia electoral o no conforman parte de la justicia electoral, nosotros aquí dentro de la justicia electoral, en las tareas preparatorias, tenemos una dirección que se encarga justamente de orientarle a las personas para las tareas preparatorias que es la dirección de partidos políticos. En esta parte, en esta área, yo trato siempre de recalcar que hay direcciones que funcionan directamente a lo que establece el código y guían a las personas que quieran o deseen justamente hacer la constitución de algún partido o algún movimiento y diseñan justamente las tareas preparatorias que necesitan. La ley es muy clara. Para constituir un partido político y en carácter de tarea preparatoria, sus propiciadores, en número no menor de 100 ciudadanos, procederán a extender una escritura pública que contendrá las siguientes menciones: el nombre, el apellido, domicilio, el número de cédula de identidad, el número de inscritos en el registro cívico permanente y firma de los comparecientes. La declaración de constituir un partido político en formación, la denominación de las bases ideológicas y programáticas de carácter democrático que individualicen justamente al partido político cuya constitución se proyecta, y el estatuto, que debe ser de manera provisoria, la constitución de autoridades provisionales, el domicilio del partido político en formación y la designación de sus apoderados. La documentación que acabamos de ver será presentada ante quién? Al Tribunal Electoral de la capital, y su tramitación será de conformidad con lo establecido en la ley que la reglamenta y no hallándose en contradicción con las previsiones de este código. El tribunal justamente tiene que autorizar a la entidad a iniciar los trabajos de organización y proselitismo necesarios para su reconocimiento como partido político. Todos los partidos políticos en formación no pueden presentar candidaturas para elecciones generales, departamentales o municipales de acuerdo a nuestra normativa. Pasados los 2 años de la autorización a que se refiere justamente el artículo 18, sin que la entidad logre reunir los requisitos para la constitución del partido político de oficio o a petición de parte, será cancelada justamente esa intención, debiendo los miembros disolver dicha entidad. Ahora, pasemos un poco fundación y reconocimiento. Aquí ustedes ven que a los efectos de su reconocimiento, justamente el partido político en formación debe presentar ante el Tribunal Electoral de la capital, por intermedio de sus representantes en el plazo máximo de 2 años desde la autorización, que es mencionada en el artículo 18, la solicitud respectiva con los siguientes recaudos ya: el acta de fundación del partido político por escritura pública, declaración de sus principios, sus estatutos, sus normas, sus nombres, siglas, lemas, colores, emblemas, distintivos y símbolos partidarios, la nómina de la directiva con la indicación del número de inscritos en el registro cívico permanente, registro de sus afiliados cuyo número no sea inferior al 0,50% de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones para la Cámara de Senadores anteriores a la fecha en que solicitó la inscripción al registro cívico permanente, debiendo contener los datos personales y el número de inscripción
en el citado registro. Prueba de que cuentan con organizaciones en la capital de la República y por lo menos 4 ciudades capitales departamentales del país. Recibida esta solicitud de reconocimiento, el tribunal, ¿qué debe hacer? Correrá traslado al fiscal electoral, el cual tiene que dictaminar dentro de los 10 días para la legitimidad y procedencia de su petición. Previa resolución favorable, el Tribunal Electoral de la capital dispone la publicación de edictos por 3 días consecutivos en 2 diarios de gran circulación, y el edicto contendrá una síntesis de los recaudos exigidos justamente en el artículo anterior que está establecido en estos incisos. Ahora, si algún partido o movimiento político considere que le asiste el derecho a deducir oposición, el reconocimiento solicitado lo hará dentro del plazo de 30 días contados desde la última publicación, acompañando las pruebas pertinentes. Vencido ese plazo fijado, el Tribunal Electoral de la capital se debe pronunciar sobre la solicitud de inscripción en un plazo no mayor de 15 días, dentro del cual va a escuchar a las partes y podrá solicitar los documentos que estime pertinentes. La decisión fundamentada debe ser comunicada a los representantes de la agrupación política solicitante y a los impugnadores, quienes podrán apelar ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral dentro del término de 5 días hábiles. La resolución ejecutoriada se publicará en el registro oficial. Hablemos nosotros un poco del nombre, símbolos y partidos, de los partidos y movimientos. El artículo 24 establece perfectamente el nombre, las siglas, los lemas y colores, emblemas, distintivos y símbolos constituyen atributos exclusivos de los partidos o movimientos. No pueden ser usados por ningún otro partido o movimiento político, asociación o entidad de derecho privado dentro del territorio nacional. Los mismos deben expresar claramente el acto constitutivo, pero podrán ser cambiados o modificados posteriormente siempre que no induzcan a la confusión con los de otro partido o movimiento político. El artículo 25 directamente habla que el nombre, las siglas, los lemas, colores, emblemas distintivos y símbolos adoptados serán inscritos en el registro de partidos y movimientos políticos a cargo de la Dirección del Registro Electoral, y no pueden constituirse con el nombre o apellido de personas, no pueden contener palabras que exterioricen antagonismos raciales, de clase, religiosos o que conduzcan a provocarlos. No pueden inducir a confusiones por errores gramaticales, históricos o políticos, con lo que se individualizan a un partido o movimiento político ya constituido o recientemente disuelto o proscripto por la ley. Y utilizar nombres, siglas, lemas, colores, emblemas, distintivos y símbolos que pertenecen al Estado o contrarios a la ley, la moral y las buenas costumbres. En caso de decisión de un partido o movimiento político, la justicia electoral determina qué grupo conserva el derecho sobre los nombres y símbolos. Para el juzgamiento de posibles confusiones con otros nombres o símbolos, la justicia electoral observará como criterio de apreciación las previsiones del Código Civil. Y aquí viene otra ley que hay que tener en cuenta, que se inmiscuye dentro de lo que es el ambiente electoral,
9 personas. Nuestra camarita lo que no anda. ¿Sí? Ok. Bueno, perdón chicos, se fue la conexión. Me quedé. A ver, voy a compartir otra vez. Bueno, a ver. Bueno, esta parte ya vimos. Ya vimos también. Bueno, esta última partecita, para ir cerrando la clase de hoy, tenemos que ver nosotros que justamente extinguido o disuelto algún partido o movimiento político, su nombre y demás signos no pueden ser utilizados justamente por otro, ni por asociación o movimiento, justamente alguno en la elección inmediata siguiente a la fecha que la justicia electoral dispuso la cancelación del registro. Y aquí vemos nosotros algunos nombres, perdón, vemos justamente que el artículo 25 establece que el nombre, las siglas o lemas, colores, emblemas distintivos, símbolos adoptados deben ser inscritos en el registro de partidos y movimientos políticos a cargo de la Dirección de Registro Electoral y no pueden constituirse con nombres y apellidos ni tampoco derivaciones de ellos de personas, ¿verdad? Contener palabras que exterioricen antagonismos raciales, de clase, religiosos o que conduzcan a provocarlos inducir justamente a confusiones por errores gramaticales, históricos o políticos, con los que individualizan a un partido o movimiento político ya constituido recientemente disuelto o proscrito justamente por la ley electoral. Y utilizar nombres, emblemas, siglas, colores, distintivos y símbolos que pertenecen al Estado o contrarios a la ley, a la moral y las buenas costumbres. Bueno, a ver, hasta aquí. Bueno, ¿tienen alguna consulta? Me aguardan un poquitito porque acá el instituto me pidió un favorcito justamente. 2 segunditos me aguardan. Bueno, aquellos que puedan, por favor, el instituto me solicita que prendan sus cámaras porque hay que dejar un registro justamente de las clases. Les pido que vayan prendiendo su cámara, no importa en dónde se encuentren, dónde estén. Importante que aparezcamos en el registro, por favor, ¿sí? Muchísimas gracias a los que se van conectando. Vuelvo a decir, tienen la posibilidad de interrumpir la clase en cualquier momento para poder consultar, ver y darle seguimiento a la clase, ¿sí? Sin ningún problema.
Me avisan lo del instituto cuando tengan ya el print de pantalla. Muy buenas tardes, profesor. Excelente la clase acá desde Altos, Cordillera. Muchas gracias, Neri, te agradezco. Ay, no. A ver, los chicos del instituto, si me pueden avisar si ya tomaron la foto. Bueno, un gusto, un placer conducir una vez más este módulo de marco legal. Vamos a continuar mañana, por favor, a la misma hora. Damos siempre un poquitito de 10 minutos para que todos puedan conectarse sin ningún problema. Traten de participar un poco más activamente, así aprendemos todos juntos. ¿Les parece? El abrazo, el cariño de siempre para todos y que pasen un excelente resto de jornada. Nos vemos mañana puntualmente. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana, gracias, profe. Hasta mañana.